Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y te llene de sus bendiciones. Nosotros a partir de este momento comenzamos a transmitir desde nuestro templo, desde la Iglesia Cristiana Cristo Viene Pronto, y en esta modalidad que se denomina el sofá del CBP Juvenil. Es un gusto compartir contigo, tenerte desde el otro lado, sabiendo que nos estás escuchando y sabiendo también que tenemos un tema muy lindo y hasta, si se quiere, apasionante para tocar en esta tarde. Estamos desde este lugar ya hace bastante tiempo transmitiendo con esta nueva modalidad, el cual lo que queremos es dialogar, conversar, y a través de la excusa de tener un sofá en el cual nos podamos reunir con gente amiga, con gente invitada y también con gente de la casa, podamos de esta manera también tocar temas que nos van a ayudar a mirar un poco desde otra perspectiva, digamos, los temas espirituales. Estuvimos hablando en sofás anteriores, por ejemplo, del tema del éxito. Estuvimos tocando un tema que realmente dio mucho de qué hablar y que nos ayudó a todos nosotros a que podamos entender qué es verdaderamente el éxito desde el punto de vista también bíblico. Y mucha gente nos compartió y nos dijeron que fue de bendición para sus vidas. Por eso también en esta tarde, sin más preámbulo y sin más nada que decir, tenemos un tema al cual yo en esta tarde invité a un amigo de años, hasta si se quiere decir compañero también, alguna vez en lo que nosotros llamamos aquel tiempo estudio de grabaciones de Obedira ya por el año 94, 96. Y es un gusto y un privilegio para mí presentarles, y yo sé que él también se va a presentar después, ahora en este tiempo al pastor Efraín Mencia con nosotros. Muchas gracias, Efraín, por estar con nosotros esta tarde en el sofá. Sí, ¿qué tal, Marcos? Es un gusto realmente estar en este sofá, muy cómodo, cómodo para dialogar, para encontrarnos entre amigos. Como bien dijiste, un saludo muy cordial a toda esa audiencia que está detrás ahí. Y bueno, y felicitarles por esta iniciativa. Qué importante es utilizar estos recursos que hoy tenemos para compartir la palabra, para poder de esa manera también edificarnos, ¿verdad? Y qué mejor que en compañía en esta tarde tan especial que el Señor nos permite, ¿no? Amén. Contanos un poco cuál es la labor que estás desempeñando ahora mismo, un poco el tema seguramente de Obedira, ¿verdad? La labor ministerial también, y algunas otras cosas que quieras contarle a la gente. Como carta de presentación. Exactamente. Sí, soy pastor a tiempo completo con mi esposa Ada en la iglesia Hermanos Menonitas Encuentro Cristiano en Villa Elisa. Ahí estamos sirviendo desde el 2013. Okay. Y eso es un llamado especial y nos ocupa mayor tiempo. De hecho que en Obedira también, Radio Obedira, como bien lo mencionaste, con Marcos nos une un tiempo atrás, hemos estado trabajando ahí juntos, después él siguió otro rumbo, nosotros nos quedamos un poquito ahí. Actualmente sí, a tiempo parcial diríamos. Este año se dio la posibilidad de tomar algunos programas. Estoy de 6 de la mañana a 7:30 todos los días y los sábados a la mañana. También estamos este año retomando un poquito una materia pendiente, diría yo, que es el estudio. Estamos en el seminario, en el Instituto Bíblico Asunción. Ah, qué bueno. Todos los días ahí estudiando, también preparándonos para ello, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, eso básicamente, Marcos, lo que el Señor nos permite en este tiempo, servir al Señor, amar y servir a la iglesia. Qué bueno, buenísimo. Qué gusto tenerte, Efraín. Y este es un tiempo en donde queremos, como la excusa de estar en el sofá y distendernos un poco, conversar como dos amigos, ¿verdad? De un tema que queremos ya presentarles a nuestros oidores y a aquellos que nos están viendo también,
a través de Internet y Facebook, de Facebook Live, es el tema de la obediencia. Y mira cómo nos estamos reencontrando nosotros con esto. Mira, Sí, ¿verdad? sí, sí. En medio de meses ya de haber sido parte de algo tan nuevo y tan especial que ocurre en nuestro entorno, en nuestro país, y que no estamos ajenos nosotros, la gente de iglesia, que estamos trabajando, somos ministros o servimos en lo que nosotros denominamos una congregación o iglesia cristiana, Sí, ¿verdad? sí. ¿Y cómo lo están viviendo ustedes en su congregación? Este tiempo, así a modo de introducción, un poco Sí. para conocer un poco tu sentir. Claro, todos vamos a coincidir que es un desafío para la iglesia. Yo no me siento, pues, sí, acá podemos ser francos, ¿verdad? ¿Sí? Así mismo, eso es lo que queremos. Eso Yo es no justo. me siento de ninguna manera cómodo con esto, Ajá, ¿sí? Yo quisiera llegar a este lugar y darle un gran abrazo a mi amigo Marcos Maidana, ajá. cosa que hemos quizás postergado, perdido en este tiempo a razón de lo que mencionás. Sí, sí, sí. Y eso es la esencia de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de comunidad. ¿Sí? Es el concepto principal. No solamente irme al culto, y la esencia es comunidad. ¿Sí? La edificación, la comunión entre hermanos. Y ese es el factor que sí, yo creo que no solamente a los pastores, líderes, a todos los hermanos nos ha afectado esta imposibilidad momentánea, ojalá, de poder experimentar eso, ¿verdad? Entonces es un desafío. Yo hoy estoy aquí en CBP y veo las sillas, ¿cuánto? 1,5 metros, 2 separados, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados, no nos han preparado para esto, nadie, Exacto. nadie. Y el hermano o la hermana y nos trajo en el primer tiempo quizás temor, miedo, después pasamos a un momento de incertidumbre, ¿sí? Pero yo también creo que es tiempo que la iglesia pueda despertar y sobre todo para traer una palabra de esperanza, ¿sí? Para la comunidad de fe, y que la comunidad de fe eso también pueda transmitir Así a mismo. una sociedad que tanto necesita. Nos vimos, creo que la gran mayoría de las congregaciones, de las iglesias, nos vimos en la necesidad de tener que reinventarnos, ¿verdad? Sí. Y de tener que usar la tecnología para que el mensaje que estábamos dando quizás a un promedio de 80, 100 personas cada semana, sábado y domingo, de repente ahora que no podemos y que la cantidad se redujo a 20, Sí, ¿verdad? sí. Presenciales, y que ahora nos tenemos que reinventar y usar la tecnología para llegar a más inclusive. Sí, Y entiendo que ustedes también lo están haciendo, ¿verdad? sí, sí. De hecho, iniciamos así, dijimos que yo felicito esta iniciativa del sofá SBP juvenil. Espero que la iglesia, los hermanos vayan apoyando, porque es una herramienta, como vos decís, de poder sembrar la semilla, la palabra en otros lugares que a lo mejor en este tiempo no podíamos. Ahora, también tiene el otro lado La otra de la cara. moneda. Tenemos que ser sinceros con ello, Marcos, ¿verdad? Que podemos entrar en una situación de acomodarnos. Viste que en el sofá, Ajá. este sofá es un sofá muy cómodo, ¿sí? Yo no sé el pastor César de dónde sacó este sofá tan cómodo, pero mira, yo me estoy acomodando y cada vez da gusto más, Sí. y probablemente termine acostado cuando termine el programa. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no? Sí, porque fíjate, cuando algo da gusto ya nos vamos acomodando y te adormece, o vamos a decir, uno ya hay gusto más. Y yo creo que en este tiempo también nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado también de ese otro lado de la moneda, ¿verdad? Porque fíjate, Marcos, que el hecho de congregar, el hecho del culto, nosotros vamos a la Biblia, el sentido bíblico de ello, Okay. nos vamos a encontrar que es mucho más que venir a la iglesia y aplaudir y que cumplir con mis diezmos u ofrendas, es mucho más. El culto, que al Señor, nuestra vida misma es un culto, Así una mismo. ofrenda. Así es. Entonces, con esta situación que hoy se nos presenta, bueno, estamos limitados, pero la iglesia debería, como vos decís, replantearse, hacer una reingeniería
y despertar a esta realidad. Nosotros hoy, ¿qué te dice el gobierno? ¿Qué son las noticias? No sabemos, ¿no? Muchos avisoran, muchos dicen 6 meses, otros 3, pero entonces yo no sé. El hecho, por ejemplo, que a Marcos, ¿hace cuánto no nos vemos, Marcos? Son meses, ¿eh? Meses. Y tanto hace bien ver a un hermano, poder estrecharnos, poder compartir. Mientras llegábamos aquí, compartíamos de cosas personales, de ministeriales, y uno se enriquece. Así es. Se edifica. Entonces, a lo mejor no podemos hacerlo como dijiste, 80, 100, pero si hoy nos dan la posibilidad de hacerlo 20, mañana 30, después 40, hagámoslo. ¿Es verdad? Hagámoslo. No dejemos que tenga que volver eso. Es una opinión muy personal. Sé que es un desafío, pero ya que me estiraste la lengua, entonces... Ahora, sí, y estamos conversando y también ocurre lo siguiente, que ponete a pensar que cuando volvamos a la normalidad, la famosa normalidad que todo el mundo quiere ahora en este tiempo, muchas de nuestras congregaciones vamos a encontrarnos quizás con una gran sorpresa. Probablemente. ¿Y de qué tipo de sorpresa te estoy hablando, Pastor Efraín? De que vamos a encontrarnos con gente que ya no está. Vamos a encontrarnos con la realidad de que aquellos 15 o 20 que apoyaban tu ministerio, esos eran los que estaban. ¿Y los demás dónde están? Y mira todo el desafío que va a ser 2021 o quizás 2022, tener que rescatar a los mismos miembros, ¿verdad? Quienes alguna vez pisaron tu congregación o mi congregación y fueron parte de lo que era la actividad de los servicios y cultos y todo eso. Mira el trabajo inmenso que queda después, tener que rescatar a gente que ya no está, por ejemplo. Va a ser un desafío importante para la iglesia. Son tiempos, creo que finales, Marcos, y la iglesia tiene que de alguna manera despertar. Me hablo a la iglesia general, la iglesia universal de Cristo, ¿verdad? Así es. Y en tal sentido es un desafío, ¿verdad? Si nosotros miramos la iglesia la iglesia primitiva, hacemos la iglesia histórica, hasta nuestro tiempo nos vamos a encontrar que siempre la iglesia ha tenido que trabajar, que sudar. En otros tiempos era la persecución. Hoy nosotros quizás no tenemos una persecución abierta, pero sí tenemos que ser radicales. Es la esencia de la iglesia primitiva, y ese es un elemento fundamental. Así que no mismo. tenemos que olvidar que eso es lo principal de la iglesia. Y probablemente este tema que vamos a introducir ahora es un tema que como pastores seguramente a veces nos da gusto. Viste que hay temas que yo también predico y ministramos también, y de repente cuando te tocan temas así como por ejemplo este tema de la obediencia, por ejemplo, vos te replanteas una y mil veces cómo puedo encarar este tema a mi congregación, ¿verdad? No, cuando voy a pasarte este tema, no, tenés otro tema, Marcos. Sí, es cierto, Marcos, es muy cierto. Cuando hablamos de obediencia, fíjate, es un tema que ya tiene una implicancia. Vamos a decir, cuando escuchamos obediencia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando si le preguntamos a la gente qué es? Cuando decimos obediencia, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Por ejemplo, el joven seguramente va a pensar papá, Sí, exacto. mamá, ¿verdad? Cinto, ¿verdad? Aunque hoy no sé si hay más cinto, ¿verdad? Parece que no hay más, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? El empleado va a pensar en su jefe, Sí, por ejemplo. sí, sí. Y siempre tiene esa, no sé, decime vos, esa connotación de disciplina, de algo quizás Mira, que no por me ahí va gusta tanto, Ajá. la obediencia. Pero cuando vamos a la Biblia, fíjate, mira el concepto que encontramos de obediencia así de manera, diríamos, busqué en el diccionario, y es acatar la voluntad de la persona que manda, es lo que vos dijiste, el hijo al papá, a la mamá, Exacto. el empleado al empleador, ¿sí? De lo que establece una norma, de lo que ordena la ley. Es decir, mi papá siempre decía, orden, decía, que venía una orden y había que cumplírsela. ¿Sí?
no había pero. Usted cumple, Señor. Y el servicio militar y todo eso, conocen de, de esa línea de mando, que viene una orden y se respeta y se cumple. Hay que cumplir eso, ¿verdad? Ahora, si nosotros buscamos en el contexto bíblico, y hay un poco la palabra hebrea, y luego que interesantemente coincide con el Nuevo Testamento en el griego, que tiene que ver con ese verbo que es escuchar. Y la traducción literal es oír bajo. Entonces, sería más o menos la idea bíblica es la escucha atenta ¿de quién? De Dios, la palabra de Dios, y el acatamiento de su voluntad. Esa sería la obediencia en el sentido bíblico, que guarda estrecha relación de la palabra hebrea y griega en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y lo vemos eso desde la primera página de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que han escuchado la palabra del Señor y que se han sometido a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora Marcos, yo quisiera que en esta tarde, en este diálogo, en este sofá tan cómodo, este principio fundamental, que la obediencia es la demostración definitiva del amor. Y este es un concepto del cual yo, si algo quisiera que quede para nosotros entender este principio. Para nosotros la obediencia es la demostración, es la respuesta. Es la forma que yo respondo en forma de respuesta en amor. Y hay varios pasajes que fundamentan bíblicamente esto, ¿verdad? Repetidamente, tanto el Nuevo Testamento determina que la única forma de probar si amamos a Dios, ¿cómo es? La obediencia. Es la obediencia incondicional. Entonces, si nosotros trasladamos eso al ámbito espiritual, ¿cómo nosotros respondemos? ¿La obediencia es condicional o es una respuesta por amor a lo que Dios demanda en su voluntad, a lo que Dios quiere para mi vida? Cuando decís, por ejemplo, Efraín, cuando decís condicional, por ejemplo, ¿a qué te referís? ¿Qué condiciones pueden haber, por ejemplo? O sea, ¿cómo una persona puede estar obedeciendo de manera condicional y a lo mejor no se está dando cuenta, ¿verdad? Sí, interesante es. Fíjate que hay diferentes niveles de obediencia y ahí probablemente esté la respuesta a lo que está diciendo. Primero está la obediencia por temor al castigo. ¿Sí? Ya me imaginé toda la idea. Yo me acuerdo, papá tenía le llamaba proverbios. Sí, cuando viene Proverbios, sabíamos que era el cinto que colgaba ahí en la pared, ¿verdad? Así se llamaba. Sí, y decía, venía una orden y había que cumplir, si no venía Proverbio, nos decía, ¿verdad? Entonces, obedecíamos quizá por ese temor al castigo. Y dice que este es el nivel más bajo de obediencia. ¿Qué? Cuando yo respondo por temor, es decir, yo obedezco pero por temor al castigo que viene. Después viene la obediencia por temor a la autoridad. Y ahí podríamos ejemplificar, qué sé yo, tu registro está vencido. ¿Sí? Y vos sabés que si te agarra ahí el zorro ahí Fernando Lamora, ¿verdad? Entonces obedecemos para que no venga esa multa, claro. La autoridad que nos multe o qué sé yo, no presentas tu IVA. Entonces obedecemos, pero no por... Ese es el motivo, esa es la razón del por qué obedecemos. Claro, claro. Después está la obediencia, porque no te gustan que te llamen la atención repetidamente. Es decir, obedecer así, como dijiste, esa es mi motivación de mala manera, ¿verdad? Mejor voy a hacer nomás, para que no me digan nada, ¿verdad? ¿Y dónde mayormente ocurre eso? En la casa, ¿verdad? El hijo, mamá, y obedece, pero motivado ¿para qué? Para que no le recriminen de vuelta, para que, luego mi hijo. Entonces, a veces obedecemos por esa razón. Ahora, también yo creo que a veces obedecemos por conveniencia. Ahí está. Y aquí quizás, yo estoy tirando ejemplos. Vos también podés, seguramente viene a tu mente otro ejemplo importante. Pero claro. A veces me conviene obedecer al pastor, por ejemplo, porque me conviene. Claro, no quiero estar mal con él, entonces, sí. ¿verdad? Sí.
Me voy a la iglesia, obedezco lo que dice el pastor porque me conviene estar con el pastor, porque si el pastor viene el lunes y me dice, aplaude, hermano, di, pastor, me dice, entonces obedezco porque me conviene estar bien con la Claro, iglesia, claro. con Entonces el mejor pastor. cumplirlo. Entonces hay muchas formas de obedecer en tal sentido, por esa, creo que a veces estar bien, por conveniencia. Y lo último, y la mejor, es la obediencia por amor. ¿Te acuerdas que dijimos el Sí, principio, sí, sí, principio sí. fundamental? Y esa es el nivel más alto de obediencia. Cuando yo respondo, eso por amor. Y quizás más adelante, si nos da el tiempo, en dónde se manifiesta eso, no solamente en el ámbito espiritual, en otras áreas también. Entiendo. Wow, ¿podías repetirnos otra vez ese concepto para que quede un poco más así grabado para nosotros y para los que nos están viendo también, el tema de la obediencia? Ese concepto que dijiste ¿es la demostración? Es la demostración definitiva Definitiva, no del hay amor. otra. Ajá. Sí, quizás la gente pueda notar, por ejemplo, para que no digan, no, el pastor Mese no sé dónde sacó. Juan 14, 15, 21, 23, 24, para que te das cuenta nomás que hay base bíblica lo que estoy diciendo. ¿Sí? 24, 13 al 35, Ok. ¿sí? Primera Juan 2, 5, ¿sí? Hablan sobre eso de qué es lo que te motiva, qué es lo que te empuja a obedecer. Quizás como el ejemplo que yo te mencioné, por temor, por conveniencia, ¿sí? Por temor al castigo. Mucha gente, inclusive espiritualmente, obedece por esa razón. Claro, ¿Sí? entiendo. Entonces, pero la demostración definitiva del amor es cuando yo respondo motivado por el amor, ¿sí? Hablando espiritualmente, por lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces yo obedezco, yo respondo. ¿Sí? Porque si miramos la definición, es una orden, se cumple y ya está. Okay. Pero en el ámbito espiritual es una respuesta impulsada por el amor. Claro. Entonces no hay una cuestión, hago o no hago, me conviene o no me conviene. Claro, claro. Sino es una respuesta concreta, definitiva y sobre todo de manera a través del amor. Perfecto. Qué interesante, Pastor Efraín. Y obviamente, seguramente, al cumplir ese último nivel, el último escalón, digamos, que es el correcto, Sí. seguramente tiene algún beneficio para nosotros. Porque el Señor no nos va a pedir nada a nosotros, sus hijos, que no tenga algún beneficio para nosotros. Porque al final, realmente lo que el Señor quiere es que nosotros le amemos y le seamos obedientes a Él, pero el beneficio no es tanto ni para Él, sino nosotros también recibimos ese beneficio al ser obedientes. Sí. Vos habrás escuchado ya esa frase, no sé si aquí en CBP, yo en IEC, todo es CBP, IEC, IPP, todo así nuestra iglesia. Dicho sea de paso. En la IEC nosotros, y lo he usado esa expresión, no sé si aquí, la obediencia trae bendición. Decimos. Amén, dice el hermano. Y después yo le digo, ¿y la desobediencia? Trae maldición. Y lo contrario. Exacto. No nos gusta escuchar, sí, todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos experimentar. Entonces, si usamos ese término muy, a veces inclusive como parece un poco gastado, tipo cliché ya. Sí, exacto, sí. Como un buen cliché, entonces decimos, hermano, la obediencia trae la bendición, aleluya, decía. Pero completen la frase. La desobediencia y lo otro. Claro, trae maldición. Y en tal sentido, Marcos, Deuteronomio 28, lo leíste ya todo el capítulo, sí, ¿verdad? Sí. Ese es un pasaje maravilloso, ¿verdad? Maravilloso porque creo que ahí se centra esto que decimos, la obediencia trae la bendición, ¿verdad? No lo vamos a, no sé, prefiero que dejar como tarea eso para que la persona, hermano, hermana, joven, los que están viendo, tomen como tarea eso de leer exhaustivamente Deuteronomio 28. Okay. Porque ahí encontramos justamente esto que dice en Deuteronomio: si obedeces al Señor tu Dios en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todo
las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y empieza, ahí encontramos aproximadamente, dependiendo qué versión tengas, 11, 10 a 11 bendiciones que declara ahí la palabra del Señor clarito. Y lo podemos contextualizar y cubre todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Desde lo familiar, ¿sí? El trabajo, la casa, los hijos, cubre todas esas áreas que todos queremos bendición. Pero como siempre digo, nosotros queremos, siempre una promesa tiene una condición. Una condición. Tiene una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Nos gusta escuchar las lindas promesas, pero nunca olvidemos que tiene un condicionante. Y ahí en la palabra de Deuteronomio 28 aclara, empiézalo, sí obedeces. Sí, obedeces. Obviamente sí, entendemos que, por supuesto, el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, primeramente a Él y luego a todas las áreas de nuestras vidas también, Sí. A las personas, a la gente que amamos y todo eso. Y sí entendemos que si Dios nos lo pide es porque hay una bendición ahí metida, ¿verdad? Y porque Dios quiere hijos bendecidos. Dios quiere hijos, hijas en bendición, ¿verdad? Pero lo que muchas veces no se dan cuenta, o mucha gente no lo quiere entender, es la consecuencia que trae justamente el no ser obediente. O sea, la consecuencia que trae el ser, como dijiste, la otra cara de la moneda, Sí. esa desobediencia. Sí. Y háblame un poco más de eso. ¿Por qué nos gusta tanto el apego ese a la bendición, verdad? Sí. Sí. Pero medio que los otros no nos hablan mucho, no nos dicen tanto el tema de la desobediencia. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las ¿Sabes por qué, Marcos? consecuencias? Creo yo, nos gusta todo lo que, como bien lo mencionaste, pero cuando hablamos de desobediencia, Sí. y para eso tenemos que ir justamente Sería ausencia de obediencia en Sí, todo caso. sí, es totalmente lo contrario. Y la desobediencia dijimos, bueno, si usamos esa frase, trae maldición. ¿Y la maldición qué es? Es pecado. ¿Y el pecado qué trae? Trae muerte. ¿Entiendes? Entonces, es un tema que inclusive a veces, no sé, no es un tema que decimos que nos incomoda. Yo creo que a veces cuando decimos desobediencia nos incomoda porque es nuestra realidad. Exacto. A veces como ser humanos, nuestra carne, ¿sí? Que a veces le gusta aquellas cosas que sabemos que no nos convienen. Es como el papá. ¿Sí? O a tus hijos cuando eran chiquitos le decía, ¿verdad? Sí. Ellos querían tocar el famoso, ¿sí? Ahí algo que le apeligra, pero el papá sabe que no le conviene. Exacto, sí. Y por su bien le decís, no, y si era necesario, allá, un castigo, para que entienda que eso no le conviene. La desobediencia es lo mismo. Dios establece para nuestra vida que es aquello que no nos conviene. Y entonces ahí en Deuteronomio 28 también hace referencia, por eso hace esa comparación entre la bendición y la maldición. Sí, Si uno lee todo el capítulo 28, ahí le dice otra vez, pero, le dice, si desobedece, y le lista otra vez ahí sí. todo lo que va a ocurrir para la persona que vive en desobediencia a Dios. Me parece que esa parte de ese texto obviamos nomás, ¿no? Porque no nos gusta, no queremos. Sí, por eso es nuestra tendencia, Marco, Sí. a ver las bendiciones, pero no leemos todo el contexto a veces de la Biblia. Y ahí en Deuteronomio 28 el Señor es claro. Fíjate que era la nueva generación de Israel que iba a entrar a tierra prometida. Toda una generación, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? Porque desobedeció. Dios estableció, no tengan dioses ajenos, estableció esto así, pero sobre todo era de no tener dioses ajenos. Yo soy un Dios celoso, le decía Dios. Y el pueblo que hizo, desobedeció. Y toda esa generación No entró. no entró a tierra prometida. Cuando esta generación estaba a punto de entrar, ahí Dios le da esta palabra de Deuteronomio 28 y le aclara bien. Es como si fuera que Dios le dice, miren la experiencia pasada. Exacto. Miren su generación pasada y aprendan. Si ustedes hacen lo correcto, es decir, si cumplen lo que yo les digo, ustedes van a obtener esto. Si no,
lo contrario. Y ahí citan el Deuteronomio 28. Y también, Marcos, la Biblia habla de grandes hombres también que sufrieron, ya que mencionaste la consecuencia de la Sí. desobediencia. Moisés, por ejemplo, ¿te acuerdas? Él no pudo entrar No pudo entrar. Qué triste. por un momento de Sí, crisis que sí. tuvo, ¿verdad? Saúl, el primer rey, ¿verdad? Ah, También desobedeció un momento clave de su vida. Sansón, mm, también fueron personas que se perdieron de la bendición porque fueron desobedientes a la voluntad del Señor. Y podemos ir citando tantos otros, pero ahí, por ejemplo, la soberbia de Satanás lo llevó a rebelarse. Ese es el concepto bíblico que te decía anteriormente. Querer ser semejante a Dios, y se rebeló. Es decir, no se quiso someter a la autoridad de Dios. Y ahí es donde sabemos todo eso, que la rebeldía es por eso un principio diabólico que da lugar a la soberbia. Y ahí es donde uno se va a pique, ¿verdad? La falta de sujeción a las autoridades. Cuando un creyente se deja llevar por la rebeldía, la falta de sujeción, la desobediencia, entonces pone en riesgo de sufrir un juicio de parte de Dios, el juicio divino. Le pasó a Adán y Eva, ¿te acuerdas? Dios estableció reglas claras: obedezcan esto. Y ahí lo desobedecieron, ¿verdad? ¿Y la consecuencia? Ahí cuando nombraste la palabra rebeldía, un poco medio tipo, tembló un poco el sofá, me parece. Porque tiene algo que ver la desobediencia, y seguramente sí, pero necesito que vos me digas. La rebeldía con la desobediencia. Sí, Categórico. es categórico. Y por eso hacemos mención a Satanás. Vos solés hablar mucho del ámbito de la administración, por ejemplo, la alabanza. Justamente de dónde cayó Satanás, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Y cuál fue el principio? La rebeldía, La rebeldía. de no querer sujetarse. Dios no toleró eso, ¿no es cierto? Entonces siempre empieza con una cuestión de rebelarnos en contra de la autoridad. Y eso se aplica en cualquier área de nuestra vida. Es verdad, es cierto. ¿Sí? Es Nosotros decimos, el chico que le dice al maestro, qué épico es este, ¿no? Y se empieza a rebelar, a desobedecer la orden de la autoridad. Entonces viene la maldición a nuestra vida. ¿Sí? Nosotros no nos sujetamos a la autoridad impuesta por Dios, el gobierno, por ejemplo, que te dice. Entonces nos rebelamos en contra de la autoridad. Bíblicamente entramos en rebeldía. Y la rebeldía trae maldición. La maldición trae muerte a nuestra vida. Estoy pensando nomás en mucha gente que está conectando y está viendo y tocando. Nosotros que estamos tocando este tema, y a lo mejor dicen o se sienten un poco, porque esto no es ningún ataque para nadie, esto es una cuestión meramente personal. Nosotros estamos hablando genéricamente al tocar estos temas, pero estoy seguro que más de uno en algún momento durante esta transmisión del sofá habrá dicho, o habrá sentido de parte de Dios, yo estoy en rebeldía. Entonces yo, haciendo lo que estoy haciendo, entonces estoy en desobediencia, estoy en rebeldía. Y la pregunta un poco entonces, ¿cuál es el rango? Viste que en la vida siempre hay prioridades y hay rangos a quienes nosotros debemos obedecer. Quizás está mal hecha la pregunta, pero ¿a quién debemos nuestra primera obediencia? Interesante, Marco, y voy a usar eso anterior que dijiste, porque puede ser que una persona dice, no, yo me sujeto, soy una persona, pero quizás ahora estás reflexionando, y querida, la palabra, eso tiene que llevarnos siempre. La palabra dice, penetra, ¿sí? Discierne, y eso es lo que queremos lograr en esta tarde, que las personas empecemos a reflexionar en nuestra vida en cuanto a la obediencia, porque si estoy en desobediencia, y voy a contestar a esa tu pregunta, pero este principio, si nosotros estamos en desobediencia, nosotros traemos la maldición. Cuando desobedecemos, pecamos, y el pecado trae muerte. Bueno. No, lógicamente no es la muerte física, pero claro, sí es una muerte espiritual. ¿Sí? Puede ser una muerte emocional. Está seco, está muerto. Wow. Y por eso es que la clasificación, si voy a usar un poco el término
yo encuentro 6 clasificaciones en donde nosotros desarrollamos la obediencia o la desobediencia. Ujú. ¿Sí? Y por una cuestión de tiempo, pero si quieren lo pueden anotar. Sí. En primer lugar, los padres. Y ahí tenemos Colosenses 3:20. Famoso Conocemos versículo. muy bien. Los padres nos gusta usar ese versículo. Yo, mis padres me habían, ya de memoria, ay papá más de Shubaya, Sí. porque me recitaban, hijos obedezcan Obedezcan. a vuestros padres. Y esa obediencia, ¿cómo va a ser? Si de todo lo anterior que dijimos, ¿va a ser producto de conveniencia, por temor, o va a ser una respuesta por amor? Por amor. Y Colosenses 3:20 en tal sentido nos pone, nos ordena, no es una sugerencia. Nos dice, ustedes, hijos, tienen que obedecer a sus padres. Wow. Aquel que se rebela, aquel que desobedece, se rebela en contra de sus padres, está en pecado. Hay una maldición sobre su vida. Esto para otro, quizás, Para otro otro tema, sofá. ¿verdad? Para otro Segundo, sofá, pastor. sí, los maestros. Eh. Fíjate, interesante, Marcos, que Proverbios 5:12 y 13, el proverbista habla de que nosotros tenemos que sujetarnos a los que nos instruyen. Otras versiones dicen los maestros. Ah. Esto yo creo que en sentido general, porque está hablando sobre la sabiduría. Y dice que tenemos que acatar, dice que tenemos que atender, dice el proverbio en estos versículos, a la instrucción de los maestros. Ujú. Entonces, vos te acordarás del tiempo de escuela, de colegio, cómo nos cuesta a veces someternos a la autoridad Sí, del sí, maestro, ¿verdad? sí, sí. Yo tengo chicos adolescentes y o sea, ese es duro esto, ¿verdad? Porque vienen y me dicen, pero papá, el maestro, si el maestro dijo, ya dijo el maestro, le digo yo, obedezca. Y zapatea todo. Pero a veces nosotros, digo, a esto le va, quizás le pise un poco a algunas personas, no le gusta lo que diga, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos los padres somos los que vamos a los maestros y desautorizamos la autoridad del maestro. Ok, Es para exacto. otro tema otra vez. Para otro tema. Pero a veces yo escucho testimonios que me dicen los profesores, ¿verdad? Parece que el niño, el alumno tiene más autoridad que el propio maestro. Es Y cierto, Proverbios, es en cierto. capítulo 3, versículo 12, dice, obedezcan a sus maestros. Ujú. Tercero, entre esposos. Aquí entramos en otro terreno. Acá otro Ay, terreno. que tú vende más. Para otro sofá, ¿verdad? Ese para otro sofá y ojalá lo desarrollen, pero también, y ahí está Primera Pedro, para los que quieran leer, anotar, Primera Pedro capítulo 3, versículos 5 al 6, aunque aquí hace referencia a la mujer que tiene que obedecer al esposo. Ujú. Pero nosotros después en Efesios leemos también que hay una ecuación, ¿verdad, Marcos? Que en el matrimonio, así como la esposa Ujú. se sujeta, si hay una autoridad Ujú. de la cual yo obedezco, ¿cómo va a ser? Por amor, Por amor. no por conveniencia, no por temor, no porque el esposo golpea y se la manda a ver. Ujú. Entonces se somete por temor, sino por amor. ¿Y el esposo a quién se somete? A Cristo, dice Efesios. Así es. Entonces ahí desarrollamos también en el matrimonio entre esposos la obediencia. Ujú. Y es cuando desarrollamos esa obediencia en el matrimonio bíblico, no nos estamos culpando o recordando, ¿sí? Tirando trapo sucio, vos no me obedeces, sino se da en una situación, diríamos, es lindo de esa manera, ¿verdad? Cuando el esposo obedece, o a veces nosotros culturalmente hacemos muchos chistes de este tema, ¿verdad? Es cierto. Se es bromea cierto. bastante. A veces me parece ya pasando la raya, Un poco fuera de lugar ya. fuera de lugar. Ah. Pero la palabra habla también que la obediencia se vive, se trabaja Ujú. en el matrimonio. Cuarto, a los amos o patrones, lo que vos estabas diciendo hace Exacto, rato. sí. Y eso está en 1 Pedro 2:18, donde es clarito la palabra que tenemos que someternos, ¿verdad? ¿Sí? Este es un Así. principio de obediencia, Marcos, que hoy en la situación que estamos viviendo laboral, por ejemplo, Ujú. este es otro tema muy actual hoy en día. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a obedecer en este contexto de pandemia a los patrones, a los jefes? La Biblia nos dice que tenemos que obedecer, que Obedecer. tenemos que someternos. Ujú. Quinto, el gobierno.
Este otro lindo tema también está También. en 1 Pedro 2:13, Ujú. que la palabra es clarito en tal sentido que tenemos que obedecer a los que están en autoridad, en silla de autoridad, ¿verdad? Y ahí escuché hace poquito que mucha gente quiere rebelarse por toda esta Sí. situación. Vos ya Ajá. habrás escuchado Sí, sí, eso sí, sí, también. sí. Pero la Biblia es claro. Yo encuentro la única excepción en la Biblia es cuando, ¿te acordás en Hechos 4? Pedro y Juan dijeron, ustedes están diciendo que dejemos de hablar de Cristo, ¿te Claro, acordás? es la única excepción. La única excepción, porque recordemos que todo gobierno está puesto por Dios, hay una Por Dios. autoridad mayor. Ujú. Y la única excepción es cuando quieren hacer callar a la iglesia. Y el sexto y último es y principalmente a Dios, y está en 1 Pedro 1:14. Ujú. Si vale esa clasificación, bueno, yo creo que por eso di estos fundamentos bíblicos que nos ayuden un poco a ver en qué áreas, cómo estoy yo en estas áreas. Ujú. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Miriam? 5. 5 horas. 5 horas. ¿No? 5. ¿Querés leer algunos comentarios o ya por el momento no? Hay gente que se conectó, nos escribió después. Bueno, ¿qué tal, pastor, si cerramos, vamos cerrando un poquitito la estructura de las ideas que venimos hablando? Ya me diste algunos ejemplos bíblicos que me parecen muy interesantes, que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, de gente que tanto fue obediente en su momento y que también no fue obediente en su momento y que las consecuencias que tuvieron, ¿verdad? Y hay un pasaje en Filipenses 2 que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando el apóstol habla del sentir de Cristo, ¿a qué se refiere cuando dice el sentir de Cristo? Tengan la misma actitud Ujú. que tuvo Cristo. La misma actitud. La misma actitud. La Reina Valera lo titula la manera de pensar. La pero manera de pensar. la palabra en griego denota ahí que es lo mismo que Él ha hecho, Ujú. la misma actitud. De la misma manera ustedes deben de tener. Ajá. Y Marcos, es un pasaje maravilloso Sí. que han elegido para mostrarnos, para animarnos como iglesia. ¿Cuál va a ser nuestro modelo? Ujú. Nosotros tenemos, yo sé que aquí al pastor César, los pastores de aquí, nos sometemos, son un ejemplo a seguir. Ujú. Pero cuando hablamos de tengan la misma actitud que tuvo Cristo, ¿cuál fue esa actitud? Cristo tomó el papel de siervo, obediente, totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Okay. Si eso nosotros, ¿te acuerdas? Así rapidito. ¿En dónde está como yo digo, la el clímax de eso? En Getsemaní, Jesús está con sus discípulos, sabe que llega su tiempo final, Sí. los lleva a orar y hay una tensión tremenda. Todo el peso del pecado Jesús ya estaba llevando sobre sus hombros. ¿Sí? Y él le dice a su padre, ¿te acuerdas? Dice, si es por mí, yo quiero que me saques este trago amargo, sería Así la es. traducción, ¿verdad? Sí. Esta situación difícil, sácamela. La estoy pasando mal. Pero, y ahí en los lindos pero de la Biblia, no se haga mi voluntad, sino sea la tuya. Si lo conjugamos eso con el pasaje de Filipenses, tenemos que tener esa misma actitud de siervo obediente. No solamente cuando las cosas van bien. Están bien, exacto. Jesús nos mostró en su etapa, en su momento más difícil en el ministerio en la tierra, ¿sí? Que le dijo a su padre, esto es muy difícil para mí. Esta carga es muy grande para mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Yo creo que ese es un principio fundamental que engloba ese pasaje y lo quiero complementar con eso de tomar el ejemplo de obediencia de Cristo. Hay una palabra que la querida profe Marlene Enns acuñó y lo tengo muy presente y dice, una obediencia confiada, una confianza obediente. Yo creo que Jesús nos mostró eso. Obediente al Padre, una confianza plena y esa confianza obediente en Él.
Creo que nosotros debemos seguir ese mismo camino. Ese ejemplo. Bueno, Miriam. Sí, en esta tarde también queremos saludar a toda esa gente que se estuvo conectando, estuvo enviando su mensaje, a William, Diosnel, Gustavo, estuvo también la hermana Esmerita, César Yegros, Ever Vargas, Qué bueno. que nos están viendo también Luis Alberto Ferreira, Richard Torales, Celso Ferreira, Diana, todos aquellos que nos estuvieron enviando su mensaje. Perla nos dice: muchas bendiciones, hermanos. Celso Ferreira: Dios le bendiga, hermanos. Clotilde: Amén. Qué buenas tardes, bendiciones. William: saludos, Dios le bendiga. Qué bueno, qué lindo. Saludos a todos. Diana: buenas tardes, bendiciones. César Yegros: qué excelente tema, la obediencia. Nati Barreto: qué grande, bendiciones. Bueno, Nati. Gracias, Mercedes Nati. Peralta: muchas bendiciones. William: excelente tema. Diosnel Silgueira: saludos a los chicos de CBP Capos, dice. Excelente, Dianel. Gracias. Muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron enviando su mensaje. A todos muchos saludos y bendiciones. Qué bueno. Gracias por su comentario y saludos, pastor. Tenemos que cerrar lastimosamente, pero en conversaciones previas dijimos que ya vas a ser habitué de este sofá. Amén. Nos gustaría contar contigo para otros temas también. Si es el mismo sofá, yo me vengo claro. Sí. Pastor, ¿te parece cerrar con una oración y quizás algún cierre de tema, así cortito, y nos bendecís con una oración cerrando este tema? Y desde ya le decimos a todos los que se conectaron gracias y vuelvan a conectarse la siguiente semana, el siguiente sábado, al sofá de SBP Juvenil. Gracias, pastor. Gracias a vos, Marcos, al pastor César, a la familia pastoral, a esta querida iglesia del Señor. Fuerza, y en este tiempo en el cual vivimos, fíjate, Marcos, que y amigos, hermanos, en este tiempo los valores, los principios, como muchas de ellas, se van medio aguando. Te quiero decir, querido hermano, hermana, tu obediencia a Dios es respuesta. Espero que sea como una respuesta del amor que Dios te tuvo a vos primero. Que tu obediencia a Dios sea incondicional. Amén. Y si por alguna razón, ¿sí?, estás caminando por ese lindero de la desobediencia, hoy es tiempo maravilloso, es tiempo de gracia para que puedas volver al camino del Señor, de ser obediente a su palabra, a la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por todos los amigos, hermanos que están, los que quizás van a ver después este material. Que el Señor produzca en nosotros tanto el querer como el poder para vivir una vida obediente, consagrada. Amén. Que realmente cada día cuando te levantes, cada cosa que haces, cada acto de obediencia sea como una respuesta del amor a Dios, que por todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Recordemos que sujetarnos a cualquier autoridad debemos hacer producto de ser un hijo regenerado, renovado por Dios, y en respuesta a eso puedas tener una vida de obediencia que, recordemos, trae bendición. Deuteronomio 28 quiero dejarte como tarea. Padre, en el nombre de Jesús, Amén, Señor. yo te doy gracias por este tiempo de compartir aquí con Marcos, gran amigo. Gracias por esta iniciativa que sé que está siendo de bendición para la iglesia, para los amigos, hermanos que cada sábado pueden ver esta transmisión. Bendice, gracias por tu provisión, por los equipos, por la gente que está trabajando aquí. Amén. Y este tema que hemos hablado hoy, Señor, las personas que pudieron, Señor, escuchar, ver, podamos analizarnos a la luz de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo para que nos haga ver nuestra condición. A veces podemos mostrar el lado bueno de que estamos viviendo aparentemente una vida obediente, pero podemos también en el corazón albergar desobediencia en muchas áreas. Te pido que tú pongas en nosotros, a través de tu Espíritu Santo, ese querer y el poder para vivir una vida consecuente, Señor, de obediencia. Más todavía en este tiempo donde escuchamos tantas cosas, donde vivimos tantas cosas. Señor, la obediencia sea radical en nuestra vida. Sea el Señor nuestro estandarte. Sea el Señor nuestra bandera en este tiempo de una obediencia confiada, una confianza obediente en ti, Padre amado.
Ruego por cada persona. Si alguno hoy ha decidido salir de ese camino de desobediencia, que tú le des la fuerza, que tú le ayudes, Padre Santo, a reencauzar y vivir las bendiciones de ser un hijo o una hija obediente a ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Efraín, por estar con nosotros. Privilegio. Que el Señor te bendiga. Nos reencontramos la siguiente semana, el siguiente sábado en el sofá SFP Joven.